Buenos días a todos. Vamos a continuar en la diplomatura en bioquímica clínica. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo de leucemias agudas. Es el otro grupo de enfermedades hematológicas que nos interesa exponer a los fines de completar el programa. Bueno, como mencionábamos recién, vamos a desarrollar el grupo de hemopatologías, leucemias agudas. Daremos como definición para las leucemias agudas que son proliferaciones malignas de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico, cuya acumulación progresiva se acompaña de la disminución en la producción de los elementos mieloides normales. El diagnóstico se fundamenta en la observación de una blastosis medular superior al 30% del total celular. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha redefinido el diagnóstico de leucemias agudas, disminuyendo el porcentaje de blastos a un 20% del total celular. Con respecto a la etiología, se han observado que algunas enfermedades congénitas son predisponentes al desarrollo de leucemias agudas, fundamentalmente en niños. Exposiciones a radiaciones y algunos agentes químicos, como agentes alquilantes, pueden ser factores preponderantes en el desarrollo de este tipo de patologías. Su clínica está basada fundamentalmente en las citopenias producidas por la proliferación de células blásticas en la médula ósea y la consecuente disminución de la hematopoiesis normal en la médula ósea. Los síntomas son derivados de estas citopenias. En algunos casos, como las leucemias mieloblásticas agudas, suele observarse infiltración en piel y mucosas, lo que denominamos leucémides. En otros casos, como en las leucemias linfoblásticas agudas, podemos observar linfodenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, y en casos excepcionales también podemos observar lesiones óseas e infiltración en el sistema nervioso central. Las bases para el diagnóstico y la clasificación de las leucemias agudas está fundamentado en la morfología celular. Como mencionamos, la definición de leucemias agudas está realizado en la médula ósea. Por eso es importante la citomorfología tanto de la médula ósea como la sangre periférica. Como parte de esa morfología, ver el patrón citoquímico que manifiestan estas células blásticas. También el diagnóstico y la clasificación de las leucemias agudas están basados en los estudios citogenéticos. Las leucemias agudas, debido a que, como son tumores, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, presentan alguna alteración del cariotipo detectable por bandeo G, y actualmente las últimas herramientas en el desarrollo de las clasificaciones y diagnósticos de leucemias agudas, tenemos el inmunofenotipo, y en este punto la citometría de flujo ha aportado grandes avances en el desarrollo del diagnóstico y la clasificación. Con respecto a las reacciones citoquímicas, son fundamentales determinar hacia qué linaje o hacia qué estirpe están comprometidos los distintos blastos proliferantes en la médula ósea. Así tenemos la mieloperoxidasa y el Sudan Black, la reacción de Paz, la alfa-nastil acetato esterasa, la fosfatasa ácida,
En conjunto van a formar un perfil citoquímico de la población blástica proliferante y en base a esto tenemos una primera aproximación diagnóstica de qué tipo de célula blástica encontramos proliferando en la médula ósea. Desde el punto de vista de la clasificación, se han desarrollado distintos tipos de clasificaciones. La más difundida y la más conocida es la que reúne fundamentalmente criterios morfológicos y citoquímicos, como mencionábamos recién, que es la clasificación FAB del grupo americano, franco-americano británico. Esta es la clasificación para leucemias agudas más difundida y más antigua. Luego se desarrolló en base a la morfología, a la inmunomarcación y a la citogenética, la clasificación MIC, de ahí deben sus siglas. La clasificación EGIL del grupo europeo del estudio de las leucemias agudas, que está basado, al igual que la MIC, en criterios morfológicos, de inmunomarcación y citogenéticos. Y actualmente, y en constante desarrollo, tenemos la clasificación OMS, que está basado en criterios morfológicos de inmunomarcación, citogenética, pero además incluye la biología molecular y dentro de la clasificación agrupa las leucemias agudas dentro de factores pronósticos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la primer gran grupo de leucemias agudas, que son las leucemias mieloblásticas agudas, y podemos decir que son la resultante de la expansión clonal de blastos mieloides, tanto en sangre periférica, médula ósea o otros tejidos. Pero siempre vamos a hacer referencia a, cuando hablamos de leucemias agudas, a ese 30% de blastos o más de 30% de blastos en la médula ósea. La expansión clonal la vamos a ver como proyección en distintos tejidos, inclusive la sangre periférica. Estas patologías tienen una incidencia de 2,5 a 3 casos cada 100.000 habitantes por año. Tiene una edad media de 65 años, con un ligero predominio en mujeres. Este porcentaje va aumentando conforme va aumentando la edad. En adultos mayores de 65 años la incidencia es mayor. También se observa entre un 15 y un 20% en niños, con mayor incidencia entre los 3 y 4 años de vida. Estos datos son proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. En esta tabla podemos observar la clasificación FAB del grupo franco-americano británico. Recordemos que en esta clasificación solamente vamos a tener criterios morfológicos y citoquímicos. El grupo franco-americano británico divide las leucemias mieloblásticas agudas en los grupos que observamos en esta tabla, de M0 hasta M7, teniendo algunas variantes o subclases, como en el caso de la leucemia preomielocítica aguda o M3. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. La leucemia mieloblástica aguda tipo M0 también se la denomina con mínima diferenciación. Esto es debido a que en la médula ósea nosotros observamos más de 30% de blastos. Estos blastos tienen la particularidad de todas las reacciones citoquímicas que mencionamos anteriormente son negativas, de ahí debe su denominación con mínima diferenciación, pero demostradamente mieloides por inmunomarcación.
En el caso de la leucemia mieloblástica aguda, también conocida como leucemia mieloblástica sin maduración, observamos una diferenciación granulocítica. Esa diferenciación granulocítica no debe superar el 10%, debido a eso su designación de sin maduración. El 90% de la celularidad en la médula ósea corresponden a blastos, y también observamos ausencia del componente monocítico. La leucemia mieloblástica aguda tipo M2, o denominada con maduración, el porcentaje de blastos oscila entre un 30 y un 89%, teniendo más de un 10% de componente granulocítico. Y es importante destacar que el componente monocítico se encuentra ausente. También mencionamos que en estos casos la reacción citoquímica para blastos son peroxidasa y Sudan Black positivos. En el caso de la leucemia aguda tipo M3 o leucemia aguda promielocítica, lo que nosotros observamos es una proliferación de células blásticas, pero que tiene las características de promielocitos leucémicos. Estos promielocitos leucémicos son promielocitos anómalos con un núcleo reniforme, o sea, en forma de riñón o arriñonado, con múltiples bastones de Auer conocidos como células de Fagot. En esta variedad, en este tipo, reconocemos un subtipo o M3 variante, en la cual los promielocitos anómalos presentan la misma morfología nuclear, pero en ausencia de abundante granulación azurófila y ausencia de bastones de Auer. En el caso de la leucemia mieloblástica aguda tipo M4, la diferenciación es una diferenciación mielomonocítica. Vamos a observar más de un 20% de diferenciación granulocítica y más de un 20% de diferenciación monocítica, con 30% o más de células blásticas en médula ósea. Quizás es momento de aclarar que el componente granulocítico y el componente monocítico se define como, en el caso del componente granulocítico, va de promielocito a neutrófilo maduro, y en el caso del componente monocítico va de monoblasto a monocito maduro. Podemos distinguir también una variante de la M4, que es variante con eosinofilia, donde lo que nosotros observamos son eosinófilos atípicos con granulación preeosinófila anómala. Tenemos la leucemia mieloblástica aguda tipo M5, de las cuales distinguimos la M5A y la M5B. La diferenciación, como su nombre lo indica, es monocítica. El componente granulocítico se encuentra ausente. El componente monocítico es el predominante. Siempre encontramos más de un 30% de blastos en la médula ósea. Y la diferenciación entre A y B depende de la proporción de monoblastos presentes en la médula ósea. También distinguimos una leucemia mieloblástica aguda tipo M6, o lo que denominamos eritroleucemia. En realidad en este caso tenemos una diferenciación gránulo y eritrocítico. Tenemos más de un 30% de mieloblastos demostrados por inmunomarcación, con más de un 50% de eritroblastos en la médula ósea. Y finalmente tenemos la M7, que es una diferenciación megacariocítica, con más de 30% de blastos de estirpe megacariocíticas demostradas por inmunomarcación. Recordamos que los criterios que definen esta clasificación son criterios morfológicos y citoquímicos. Vale decir que estos criterios son ampliamente aplicables a los subtipos M1 a M6. En el caso de los subtipos M0 y M7, necesitamos recurrir
a la inmunomarcación para determinar el estirpe granulocítico, en el caso del M0, y a la estirpe megacariocítica, en el caso de la M7. Bueno, en esta diapositiva lo que nosotros podemos observar es una sangre periférica, perdón, de una leucemia mieloblástica aguda tipo M0 o sin diferenciación. Ustedes observen el tipo de blastos, carentes de gránulos, carentes de bastones de Auer, alta relación núcleo-citoplasma, citoplasma basófilo, cromatina laxa, algunas presencias de nucleolos, y no observamos elementos maduros en esta diapositiva, en este tipo de leucemia también. En este caso mostramos una leucemia mieloblástica aguda tipo M2. Aquí está plasmado una médula ósea. Observamos un blasto con un prominente bastón de Auer, algunas células inmaduras como un mielocito, un neutrófilo, otro mielocito. A la derecha podemos observar blastos, un mielocito, dos mielocitos más, bueno, en esta otra diapositiva lo que nosotros observamos a la izquierda y arriba son blastos, una leucemia mieloblástica aguda. Ustedes pueden observar el tamaño, la alta relación núcleo-citoplasmática, algunos núcleos en forma reniforme. Abajo, una leucemia mieloblástica tipo M2. Observemos este blasto con un prominente bastón de Auer. Observemos la presencia del componente granulocítico más maduro. Acá dos neutrófilos, acá hay otro neutrófilo, mielocitos. En esta diapositiva lo que nosotros podemos observar es un promielocito anómalo con abundantes bastones de Auer. Estas son técnicas citoquímicas. A la derecha lo que nosotros observamos son dos blastos positivos. Ustedes observen aquí la positividad en forma de casquete, y en este caso este blasto presenta un bastón de Auer que también es mieloperoxidasa positivo. Esto es debido a que los bastones de Auer son coalescencias de gránulos inespecíficos, razón por la cual reaccionan fuertemente con la mieloperoxidasa. A la izquierda, una reacción de Sudán. En la mayoría de los blastos son positivos. Para esta reacción citoquímica, la condición es que por lo menos más de un 3% de los blastos presenten positividad para cada una de estas reacciones para determinar el linaje mieloide en este tipo de leucemia. Aquí vemos otra reacción citoquímica de Sudán. Ustedes observen a la derecha la intensa positividad de estos blastos. A la izquierda, 3 blastos positivos. En este caso es una M4 variante eosinofílica. Este es un eosinófilo que está demostrando mieloperoxidasa positivo. Ustedes fíjense los gránulos, mieloperoxidasa positivos. Bueno, acá vamos a mostrar algunas características morfológicas que son muy sobresalientes en este subtipo de leucemia aguda, que son las leucemias mieloblásticas agudas tipo M3 o promielocítica. Debemos observar en estos casos núcleos convolutos o hendidos, abundante granulación azurófila, presencia de bastones de Auer, generalmente formando racimos o bastones de Auer múltiples. Son lo que denominamos células de Fagot.
y la presencia de prolongaciones citoplasmáticas en forma de pseudópodos conocidos comúnmente como urópodos. Si nosotros observamos en la diapositiva, vamos a encontrar núcleos, como en este caso, convolutos. Aquí vemos otro núcleo convoluto o hendido. Observamos la abundante granulación que presentan estos elementos. Observamos estas prolongaciones citoplasmáticas. Estos son los denominados urópodos. Aquí abajo observamos más. Observemos este elemento, cómo tiene estas prolongaciones citoplasmáticas, y en varios elementos vemos bastones de Auer múltiples. Aquí a la derecha, aquí arriba, estas son las conocidas como células de Fagot. Esta también es una leucemia mieloblástica tipo M3. Ustedes observen acá a la izquierda la abundante granulación azurófila. Fíjense, es notorio cómo la granulación azurófila presenta otra coloración más rosada, distinta a la que comúnmente vemos en los promielocitos normales. Presenta una tonalidad más rosada y no tan violácea y tan intensa como su contraparte normal. A la derecha observamos núcleos reniformes, como en este caso. Aquí, en este que está aquí en el centro, observamos también la abundante granulación. En este elemento es muy sobresaliente los urópodos o estas prolongaciones citoplasmáticas, estas prominencias, que le dan, todas estas características le dan a este tipo de leucemia una morfología particular y especial que nos iría orientando al diagnóstico de este subtipo de leucemia aguda. Esto es un M3 variante, a diferencia de su contraparte típica, observamos menor granulación, razón por la cual también se la conoce como microgranular. En este caso lo que nosotros observamos es abundantes células de aspecto blástico con los núcleos reniformes o divididos, como en este caso, en ausencia de esa granulación azurófila, violácea o rosada, y también lo que nosotros vamos a observar en este subtipo de leucemia aguda es la ausencia total de bastones de Auer o células de Fagot. Aquí vemos otra diapositiva en la cual vemos un M3 variante, núcleos reniformes, menor granulación, no observamos bastones de Auer. Aquí vemos uno con el núcleo casi totalmente dividido, aquí también. Esto correspondería a una M3 del tipo variante. Bueno, esta es la misma diapositiva, más agrandada, para resaltar fundamentalmente las células de Fagot. Estas estructuras son mieloperoxidasa positivos, son fuertemente positivos, que si nosotros realizaríamos sobre este frotis una mieloperoxidasa, resaltarían fuertemente los bastones de agua. Este tipo de leucemia mieloblástica se encuentra asociada a una traslocación que se encuentra presente en el 70% de los casos. Es una traslocación recíproca entre el cromosoma 15 y el cromosoma 17. Esta traslocación involucra al ácido transretinoico o al receptor del ácido transretinoico. Al estar involucrado, este receptor lo hace susceptible a inducir la maduración de estas células
con la administración de dicho fármaco. Esta característica, esta traslocación, que como lo vemos aquí en el esquema, es susceptible de ser detectada por técnicas de PCR, por ejemplo, o por FISH, o también por citogenética convencional. Esta característica genética, la característica clínica de ser tratada con el ácido transretinoico más la morfología, hace de esta leucemia aguda una patología que tenga una personería propia. En esta diapositiva lo que nosotros observamos es una leucemia mieloblástica aguda tipo M4. En este caso, a la izquierda, lo que nosotros observamos es una sangre periférica de un paciente. Si ustedes observan, este es un blasto. A la izquierda observamos este elemento de acá abajo, es un monocito, y el de arriba es un promonocito. Observemos la abundante granulación que presenta el citoplasma, un citoplasma que si lo comparamos con el monocito es un citoplasma inmaduro, un citoplasma basófilo, y la característica que presenta es esta abundante granulación azurófila en forma de polvillo citoplasmático, y observamos estos pliegues también en el núcleo, también conocido como velo nuclear, debido al patrón de cromatina laxa que presentan estos elementos. A la derecha observamos algo similar, un blasto, abajo un promonocito, y aquí al centro observamos un promonocito con abundante granulación azurófila y un monocito maduro. Estos elementos son característicos de las leucemias mieloblásticas agudas tipo M4, que recordemos son aquellas que presentan un componente monocítico y un componente granulocítico en su médula ósea. Aquí lo que nosotros observamos es una médula ósea, son dos médulas óseas de una leucemia mieloblástica aguda tipo M4, variante eosinofílica. Nosotros podemos observar así a simple vista algunos elementos de estirpe eosinofílica, pero en particular me gustaría que nos detuviéramos en este tipo de elementos. Observemos el tipo de granulación que presentan. Esta granulación de tipo basófila es una granulación eosinófila inmadura, también conocida como granulación preeosinófila. La presencia de blastos, lógicamente, en una proporción importante en la médula ósea, algunos elementos más maduros como este promielocito. A la derecha observamos otra vez las células de estirpe eosinófila, demostrado por esta coloración naranja marronada, y esta granulación, hasta podríamos decir grosera, de color basófila, correspondiente a granulación preeosinófila inmadura. En este caso, lo que queremos resaltar es la presencia de monoblastos. Si nosotros observamos acá a la derecha y arriba, vemos dos blastos de estirpe monocítica y un promonocito. Otra vez observamos una cromatina laxa, un citoplasma inmaduro de color azul grisáceo, y la abundante granulación azurófila muy fina en su citoplasma. Aquí abajo ya lo que nosotros observamos son monoblastos. Observemos el núcleo reniforme con algunas indentaciones, con abundante granulación, con abundante citoplasma de color basófilo, algunas prolongaciones citoplasmáticas que en algún aspecto remedan a una M3
De hecho, hay que hacer el diagnóstico diferencial entre una leucemia mieloblástica tipo M3 y estas monoblásticas que presentan una morfología que puede ser superponible. En esta diapositiva queremos resaltar un poco la diferencia en cuanto a la maduración en el componente monocítico. Si nosotros observamos a la izquierda, vemos elementos de gran tamaño con un citoplasma intensamente basófilo, mientras que a la derecha observamos núcleos más reniformes, citoplasma menos basófilos, con mayor contenido de granulación azurófila. En el caso de la M5A, el predominio es a monoblastos, mientras que en el caso de la M5B, el predominio es a promono y a monocitos maduros. En esta diapositiva lo que nosotros observamos son presencia de monoblastos aquí abajo. Estos monoblastos, como así también los promono y los monocitos maduros, presentan positividad para una esterasa inespecífica que es la alfa-nastilacetatoesterasa. Aquí vemos la reacción citoquímica en una leucemia mieloblástica aguda tipo M5. Observemos estas células de color amarronado intenso, son alfa-nastil-acetatoesterasas positivos. Esta, si bien es una esterasa inespecífica, da un patrón de positividad intensa en la serie monocítica. Vamos a describir en esta oportunidad la eritroleucemia, y aquí arriba está graficado muy bien lo que ocurre en este tipo de patología. En realidad el blasto proliferante es un blasto de estirpe mieloide, pero que presenta un componente eritrocítico. Si nosotros observamos acá en la figura de abajo, vemos una intensa proliferación de eritroblastos, proeritroblastos, aquí lo vemos, eritroblastos basófilos, policromatófilos algunos, y presencia de blastos. Aquí vemos uno, por ejemplo. En el caso de arriba, estos eritroblastos presentan marcadas alteraciones diseritropoyéticas, demostrado en este caso por un núcleo, una célula que presenta 4 núcleos. Las leucemias megacarioblásticas presentan la particularidad de ser blastos pequeños, casi sin citoplasma, muy pequeños, y los blastos megacariocíticos tienen la particularidad de presentar estas pequeñas prolongaciones citoplasmáticas como urópodos, con un citoplasma muy acotado al núcleo. Vemos en la parte de arriba otra vez estas pequeñas prolongaciones citoplasmáticas con un citoplasma muy escaso. Aquí vemos otro caso. Estas son características morfológicas de los blastos de la leucemia megacarioblástica. En esta tabla resume un poco lo que hemos mencionado en cuanto a el tipo de morfología predominante en cada subtipo de leucemia mieloblástica. Bueno, ya mencionamos que el M0 es una leucemia mieloblástica indiferenciada, razón por la cual
por ejemplo, histoquímicamente o citoquímicamente presenta negatividad para todas las reacciones citoquímicas, pero es demostrada su positividad para marcadores mieloides. También, desde el punto de vista citogenético, no hay digamos, algo que esté estrechamente asociado a este tipo de leucemia mieloblástica. Pueden aparecer de lesiones en el cromosoma 11, en algunos casos traslocación 922 o cambios complejos en el cariotipo. En el caso de la M1, bueno, del caso de la M1 a la M3, las reacciones citoquímicas de mieloperoxidasa y Sudán son positivas, son negativas las reacciones de Sudán y fosfatasa ácida, y las esterasas también son negativas, y en cuanto al perfil inmunofenotípico presentan marcadores característicos de antígenos mieloides. La traslocación 821 se encuentra estrechamente asociada a las leucemias mieloblásticas tipo M2, y como ya mencionamos anteriormente, la traslocación 1517 se encuentra asociada a una morfología promielocítica. En el caso de las M4, M5, que son de componente monocítico, la mieloperoxidasa y el Sudán pueden dar positivos con una positividad baja. Las esterasas, como la alfa-nastil acetatoesterasa, son positivas, que reaccionan fuertemente con el componente monocítico, presentan marcadores inmunológicos característicos de la serie granulocítica, pero también de la serie monocítica. Y en el caso de la leucemia mieloblástica aguda tipo M4 con eosinofilia, se encuentra asociada a la inversión del 16 o a la traslocación 16-16. En el caso de la eritroleucemia, presenta la particularidad desde el punto de vista de la citoquímica, que los eritroblastos, presentan una positividad muy marcada al PAS. Es una característica, hasta podríamos mencionar, displásica de estos eritroblastos, que son PAS positivos. Bueno, presentan marcadores inmunológicos de marcadores estrictamente eritroides, como la glicoforina A. En cuanto a las alteraciones citogenéticas, no hay una estrecha relación, pueden presentar alteraciones múltiples del cariotipo. Lo mismo podemos mencionar del M7 o la leucemia megacarioblástica. Del punto de vista citoquímico, no presentan, digamos, una marcación citoquímica específica, sí en el caso de la inmunomarcación, y como mencionábamos al comienzo de la clasificación FAP, es en el caso del M7 y en el caso del M0 donde necesitamos recurrir obligatoriamente a la inmunomarcación para determinar la estirpe de este tipo celular. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poco las leucemias linfoblásticas agudas, y podemos decir que son un grupo de neoplasias que son ampliamente frecuentes en niños. Observamos 40 nuevos casos cada millón de niños, estos definidos como menores de 15 años. De todos los casos infantiles de leucemias agudas, las leucemias linfoblásticas agudas corresponden al 80%, dejando el otro 20% a las leucemias mieloblásticas agudas. Las leucemias mieloblásticas agudas en niños representan un porcentaje minoritario y generalmente corresponden a niños menores de 4 años o a niños mayores de 15 años. Del punto de vista etiológico, también podemos mencionar que
En estos casos, debido a que la mayoría de los pacientes son pacientes pediátricos, no hay una amplia exposición a agentes tóxicos o agentes o tratamientos con drogas. Entonces la etiología está basada fundamentalmente en la activación de oncogenes o la pérdida de genes de supresores de tumores. También se han encontrado leucemias linfoblásticas asociadas a enfermedades genéticas como anemia de Fanconi, Blackman-Diamond o síndrome de Kostman. En algunos casos también se ha encontrado que reacciones ionizantes, radiaciones ionizantes, pueden ser factores predisponentes al desarrollo de este tipo de tumores. Algunos agentes alquilantes o inhibidores de la topoisomerasa se han encontrado que pueden desarrollar en algunos casos leucemias linfoblásticas de tipo secundarias. Del punto de vista de las clasificaciones, la FAP los clasifica en 3 tipos y recordemos que la FAP fundamentalmente estaba basado en criterios morfológicos y citoquímicos. Tenemos así la morfología tipo L1, tipo L2 o tipo L3. En el caso de la morfología tipo L1, en cuanto al tamaño celular, son células pequeñas, tienen una cromatina muy homogénea, el núcleo es regular, generalmente no presentan nucleolos o si están son muy pequeños, tienen un citoplasma escaso, muy acotado al núcleo, tiene una basofilia citoplasmática leve y mayoritariamente no presenta vacuolas. En el caso de la morfología tipo L2, son células más grandes, más heterogéneas. En cuanto al patrón de cromatina, es más variable, más heterogénea. El núcleo es también un núcleo, no es tan regular como en el caso del L1. Los nucleolos presentan nucleolos, tienen un citoplasma abundante con una basofilia variable, en algunos casos intensamente basófilo, y la presencia de vacuolas son escasas. La morfología L3 son células grandes, presentan una cromatina homogénea, presentan nucleolos, un citoplasma abundante y una basofilia citoplasmática muy intensa. Y la morfología L3 se caracteriza fundamentalmente, junto con esta basofilia citoplasmática muy intensa, a una cantidad prominente de vacuolas en el citoplasma. En esta diapositiva lo que nosotros observamos, o tratamos de mostrar y comparar una morfología tipo L1 con una morfología tipo L2. Observemos, en el caso de la izquierda, cómo los blastos presentan un pequeño tamaño, en la mayoría de ellos. Los nucleolos están casi ausentes. Aquí abajo observamos uno con un nucleolo prominente, después el resto de los blastos no presentan nucleolos. Un citoplasma muy acotado al núcleo, sin gránulos. Mientras que una morfología L2 observamos un citoplasma más prominente, un núcleo con una cromatina más abierta, más laxa, presencia de nucleolos prominentes. Podemos observar algunas células, como en el caso de esta que señalamos acá, como un mango de espejo. Eso es característico de este tipo de morfología y de las leucemias linfoblásticas agudas. Aquí también comparamos una morfología L1 en la foto de arriba. Siempre es llamativo cómo el citoplasma
está muy acotado al núcleo, presentan un escaso citoplasma, mientras que la morfología tipo L2 presenta un citoplasma más amplio, los nucleolos son bien visibles, bien prominentes. En esta diapositiva queremos mostrar una morfología tipo L3. Observemos la intensa basofilia de estos blastos, son blastos intensamente basófilos y la mayoría de ellos presentan abundante vacuolización, en algunos casos presentes sobre el núcleo. En el caso de las leucemias linfoblásticas de estirpe B, presentan una intensa positividad para la reacción citoquímica del PAS. Generalmente esta reacción citoquímica da en forma de casquete. Acá observemos en forma de casquete, en forma localizado, a diferencia de algunos mieloblastos que pueden dar como un puntillado alrededor del núcleo. En el caso de los linfoblastos de estirpe B dan en forma de casquete, en forma localizada. En este caso lo que mostramos es una reacción citoquímica de fosfatasa ácida que es intensamente positiva en las leucemias linfoblásticas de estirpe T. Observemos cómo estos blastos dan también en forma localizada una fuerte reacción a la fosfatasa ácida, a la reacción citoquímica de la fosfatasa ácida. Aquí arriba vemos también 3 células positivas, intensamente positivas, a la reacción citoquímica de la fosfatasa ácida. En este caso, para comparar, vemos una morfología tipo L2 versus una leucemia mieloblástica aguda. Si nosotros comparamos los tipos de blastos, no hay diferencias sustanciales en la morfología. Vale decir que a priori un caso de una morfología tipo L2 con una morfología mieloblástica, si no contamos con la herramienta de la citoquímica o la inmunomarcación, morfológicamente no podríamos determinar a qué tipo de leucemia estamos observando. Fíjense, el tamaño de los blastos son comparables, la presencia de nucleolos, la basofilia citoplasmática. Bueno, en esta tabla mostramos la asociación que se observa con el cariotipo y la inmunomarcación en los distintos tipos de leucemias agudas linfoides del tipo B. Si nosotros observamos aquellas leucemias linfoblásticas B que son más inmaduras, o sea, precursores B, están demostrada su estirpe con el CD19, su inmadurez con la TDT y con la presencia del IA positivo, y presentan negatividad para el CD10. Esto se correspondería a una morfología L1 o L2 de la clasificación FAB. En cuanto a, del punto de vista citogenético, este tipo de inmunomarcación con este tipo de morfología podría corresponder, en realidad no hay una estrecha asociación, pero eventualmente podría corresponder a una translocación 411 o una translocación 922. La leucemia linfoblástica aguda B tipo común también tiene distinta asociación citogenética, presenta positividad para los marcadores que mencionamos recién y en este caso es CD10 positiva.
Tampoco hay una asociación clara en cuanto a la morfología. En el caso de precursores pre-B, sí puede estar estrechamente asociada a la translocación 1.19. Las inmunoglobulinas intracitoplasmáticas son positivas y habitualmente se encuentra asociada a una morfología tipo L1. La leucemia linfoblástica B madura, sí se encuentra una estrecha asociación entre la morfología, la inmunomarcación y la citogenética. En este caso, lo relevante es que las inmunoglobulinas, tanto en citoplasma como de superficie, se encuentran presentes y está estrechamente asociado a una morfología tipo L3. Para el caso de las T, básicamente distinguimos dos subtipos, la pre-T y la T. La pre-T sí hay una mayor asociación a la translocación 11-14 o a la deleción del 6Q. No presenta una asociación morfológica estrecha, y del punto de vista de la inmunomarcación, la diferenciación la hace la positividad con el CD2. El grupo europeo para la caracterización inmunológica de la leucemia aguda divide a las leucemias linfoblásticas agudas en 4 subtipos. El primer subtipo, o denominado Pro-T, el antígeno CD3 se encuentra positivo en el citoplasma y positividad para el CD7. La leucemia linfoblástica aguda tipo T2 o pre-T, además de los marcadores antes mencionados, presenta positividad para el CD5 y o CD2 o antígenos CD8. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda tipo T3 o tímico, la diferenciación la hace fundamentalmente el antígeno CD1A. Mientras que en las leucemias linfoblásticas agudas tipo T4 o maduras, el antígeno CD3 se encuentra sobre la superficie celular en ausencia de CD1A. Bueno, el grupo europeo para el estudio de la leucemia aguda define a las leucemias linfoblásticas agudas de estirpe B en 4 subtipos. La leucemia linfoblástica aguda B1 o pre-B como aquellas que presentan positividad para el CD79A y o CD22 o CD19. Las leucemias linfoblásticas agudas tipo B2 o común, a aquellas que presentan la particularidad de ser CD10 positivas. Las leucemias linfoblásticas agudas tipo B3 o pre-B, a aquellas que además de la presencia de los antígenos linfocitarios 79A, CD22 y CD19 presentan cadenas Mu intracitoplasmáticas, y a las leucemias linfoblásticas B4 o maduras, a aquellas que presentan inmunoglobulinas de superficie positivas. Como mencionábamos al comienzo de la clase, la clasificación OMS está siendo revisada permanentemente, pero actualmente se encuentra vigente, y a las leucemias agudas las clasifica de acuerdo a criterios morfológicos, citoquímicos, de inmunomarcación, y, como mencionábamos antes, le agrega criterios moleculares y
criterios que los hacen como factores pronósticos. A las leucemias mieloblásticas agudas las divide en leucemias mieloblásticas agudas con anormalidades citogenéticas recurrentes. Luego vamos a detallar cuáles son estas anormalidades citogenéticas. Las leucemias mieloblásticas agudas relacionadas a síndromes mielodisplásicos. Estas leucemias agudas, al igual que las neoplasias mieloides relacionadas a la terapia, tendrían pronósticos distintos a aquellas leucemias mieloblásticas agudas de novo. Por eso decimos que incorpora estos factores pronósticos a la clasificación. También incorpora al sarcoma mieloide dentro de las neoplasias relacionadas con precursores mieloides, a aquellas proliferaciones asociadas al síndrome de Down y a neoplasias de células dendríticas blásticas plasmocitoides. La clasificación OMS de las leucemias linfoblásticas agudas las define, o las redefine, mejor dicho, como neoplasias relacionadas con precursores linfoides. Y así las define como leucemias linfoblásticas agudas B o linfoma, no especificadas en otra categoría, leucemias linfoblásticas agudas o linfoma con anormalidades genéticas recurrentes, y leucemias linfoblásticas T o linfoma. Las va haciendo grupos de patologías en las cuales también reconoce que hay grupos de patologías como particularmente la que mencionamos, leucemia linfoblástica B, linfoma no especificada en otra categoría, que puede quedar afuera de una clasificación general. Cuando decimos anomalías citogenéticos recurrentes, en el caso de leucemias mieloblásticas agudas, podemos mencionar la translocación 821, que como ya mencionamos, está estrechamente relacionada a leucemias mieloblásticas tipo M2, a la inversión del 16 o la translocación del 16, que está relacionada con leucemias mieloblásticas agudas tipo M4 con eosinofilia, a la conocida translocación 15-17 asociada a promielocítica, y así podemos mencionar la translocación 9-11, la 6-9, la 3-3 o la 1-22. Además, incorpora algunas mutaciones genéticas asociadas a las leucemias mieloblásticas agudas, como son mutaciones en el gen FLT3 y mutación en el gen de la nucleofosmina. Estas mutaciones, además de redefinir a la leucemia mieloblástica aguda, son factores pronósticos importantes en el desarrollo de la patología. Cuando hablamos de leucemias linfoblásticas agudas versus linfoma con anormalidades genéticas recurrentes, hablamos de la translocación 922, que ya la desarrollamos cuando hablamos de leucemia mieloide crónica. En este caso, las leucemias linfoblásticas agudas pueden presentar esta translocación con otro tipo de transcripto y presentar además un pronóstico desfavorable. Translocación en el cromosoma 11 o en el gen MLL. Este gen es considerado un gen que puede tener distintos compañeros en su translocación, y la presencia de esta translocación en la mayoría de los casos confiere un pronóstico desfavorable. También en leucemias linfoblásticas agudas versus linfomas podemos encontrar la translocación del 12-21. También podemos mencionar como anomalías citogenéticas recurrentes como las hiperdiploidías, aquellas que presentan más de 50 cromosomas,
o las hipodiploidías, aquellas que presentan menos de 46 cromosomas. Otras alteraciones citogenéticas recurrentes son la translocación 514 o la 119, que se encuentran estrechamente asociadas a leucemias linfoblásticas agudas.